vamos a trabajar un tema nuevo, pues nuevo en cuanto a que yo lo voy a dar, pero Omar Eduardo hace 8 días estuvo hablando de él, ¿se acuerdan? ¿Qué era? La gloria de Dios, ¿se acuerdan? Y él dijo que 3 claves para tener la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuál era? La primera, ¿nadie se acuerda? Desear la gloria. La segunda, creer. Y la tercera, llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos desear la gloria, creer la gloria y llenarnos con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gloria. Ahora, vamos a ver que gloria no es el nombre de la vecina o de la cuñada. No. Vamos a ver qué es la gloria de Dios, ¿sí? Vamos a entender qué es la gloria de Dios. Y usted sabe que la Escritura habla mucho acerca de la gloria de Dios, la palabra de Dios. Sabe que, no es que yo me haya puesto a contar uno por uno, pero usted sabe que ahora uno entra a una página web que se llama Bible Gateway y usted coloca una palabra y aparece todos los versículos donde sale esa palabra dentro de la Biblia. Y me salió 386 veces sale la palabra gloria en la Biblia. O sea, habla mucho acerca de la gloria, ¿cierto? Y habla más acerca de la gloria que del amor y la fe. Y usted sabe que amor y fe es importante, pero habla más acerca de la gloria de Dios. Y la gloria es parte de los atributos de Dios y es parte del carácter de Dios. O sea, Él se conoce como el Rey de gloria, ¿cierto? El Dios de la gloria. O sea que parte de su carácter y de lo que Él es que Él es ¿qué? Él es Dios de gloria, Dios de gloria. Y quiero que me acompañen por favor a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 6. 2 de Corintios 4 al 6, del 3 al 6, perdón. Dice la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, eso es hablando a creyentes. Si nuestro, usted puede decir nuestro, el evangelio es suyo, ¿cierto? Diga, si nuestro, diga por favor, si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué sería eso encubierto? ¿Qué es para usted encubierto? Algo que no se muestra, hay algo escondido, ¿cierto? Como bajo perfil, por allá que no se quiere mostrar. O sea que nosotros podemos tener este evangelio ¿cómo? Tapado, encubierto, ¿cierto? O sea, somos cristianos ¿de qué? De la secreta. Nadie sabe que somos cristianos, solamente usted, y por ahí vive en su casa. Pero nuestro evangelio no debe ser encubierto, ¿no? ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. ¿En el evangelio qué? Es el poder de Dios para salvación. Y no debe estar encubierto por nosotros. No debe estar encubierto. Dígale, no debes encubrir el evangelio. Al de al lado. Listo. Dice, entre los que se pierde está encubierto. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ciertamente para ellos está ¿qué? Encubierto, como que no ha sido revelado a sus vidas, no ha sido visto por ellos, es lo que está diciendo la palabra. Y versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo. Ahora, cuando la Biblia dice el Dios de este siglo, fíjese la palabra Dios, ¿está en mayúscula o en minúscula? En minúscula, o sea que no se refiere a nuestro Dios y Padre, el Señor Jesucristo, sino se refiere al Dios de ese siglo. Cuando la Biblia habla de siglo, se refiere a un momento del tiempo, ¿sí? A una dispensación. Nuestro Dios es el Dios por la eternidad, no es un Dios por un momento, es el Dios por la eternidad. Pero cuando dice acerca de este Dios, ¿es el Dios de qué? De este siglo, o sea que ¿a quién se refiere? A Satanás. La versión NBI no dice el Dios de este siglo, sino dice el Dios de este mundo. O sea que Satanás tiene autoridad ¿sobre qué? Sobre este mundo, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver quién les dio la autoridad. Pero nuestro Dios no es solamente Dios de este mundo, Dios es el Dios de todo el universo. Y dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, ¿qué ha hecho Satanás? Cegar, es como colocar una venda, es como colocar allí algo en sus ojos, ¿cierto? ¿Para qué? Entendimiento es para que usted no vea, para que usted no entienda. Usted a veces le predica a las personas y eso parece que usted le hablara en chino. No entienden, no comprenden, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? O sea, nosotros no podemos ser tan tonticos que pensar que solamente es decir, uy, ese es como brutico, no entiende. No. Detrás de eso espiritualmente, ¿qué es lo que dice la palabra? Que hay un Dios de este siglo, de este mundo, que ha ¿qué? Cegado el entendimiento, o sea, que ha colocado una venda de entenebrecimiento allí, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio. O sea que hay un propósito.
Ahora, Satanás, ¿cuándo se volvió el Dios de ese siglo? ¿A quién realmente Dios le dio autoridad? Al hombre, a Adán y Eva, ¿cierto? Le dio toda la autoridad. ¿Qué le dijo? Señoread la tierra, multiplicad, fructificad toda la tierra. Él delegó autoridad, Dios delegó autoridad. La autoridad que nosotros tenemos no es una autoridad en sí misma, es una autoridad delegada. Dios nos la delegó a nosotros. Y Él delegó la autoridad a Adán y a Eva, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Ellos se sometieron al engaño de Satanás. Y cuando usted se somete a las mentiras del diablo, a lo que el diablo viene a decir a su mente, en cierta manera usted le está dando el señorío al diablo y usted se está sometiendo a él. Usted puede decir que no, pero realmente espiritualmente lo que está sucediendo es que al ceder a las mentiras de él, usted le está permitiendo que él se señoree sobre usted. Y espiritualmente eso fue lo que pasó. Adán y Eva se sometieron al engaño, a la mentira del diablo, y él ¿qué? Tomó señorío. La autoridad que le había sido el hombre se la cedió al someterse al diablo. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo sabemos eso? Ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado, y una de las tentaciones de Jesús es que Satanás le mostró que todos los reinos de la tierra, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? Si tan solo, ¿cierto?, me adorares, todo esto será tuyo, porque a mí me ha sido entregado, porque a mí me ha sido dado. Si no fuera una tentación real, o sea, sí, espiritualmente, sí era del diablo. Toda la gloria de los reinos, ¿cierto? Todo el control o el dominio de los reinos del hombre era realmente de Satanás y le ha sido entregada a él. Y fue una tentación real para Jesús, porque le fue entregada por medio de ¿quién? De Adán y Eva. Adán y Eva le entregaron la autoridad al diablo. O sea que el Dios de ese siglo se llama, no me lo quites por favor, el Dios de ese siglo se llama ¿quién? Satanás. Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento del evangelio. ¿Y el evangelio son qué? Buenas noticias de salvación. ¿Y qué son noticias? Noticias, ¿será que usted entra a RCN y Caracol Noticias y ellos van a, no, el ejemplo es, usted entra a Caracol o RCN y usted ve noticias y las noticias es algo que va a suceder? No, las noticias es algo que ¿qué? Que está pasando o que sucedió, ¿cierto? Esas son las noticias. Y el evangelio es llamado como las buenas noticias de salvación. O sea que el evangelio son cosas que ya sucedieron, no son cosas que vayan a suceder. ¿Y qué sucede? Que Jesús pagó un precio por nuestro pecado. ¿Qué vaya a suceder? Es que Él ya ¿qué? Pagó un precio por nuestros pecados y Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos sacó al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y eso que se había perdido en Adán, ¿qué se perdió en Adán? La autoridad que el hombre tenía se perdió porque Él la cedió, es vuelta otra vez en Cristo Jesús. O sea, en Cristo nosotros volvemos a tener autoridad espiritual. El propósito que inicialmente Dios había dado en Adán es restablecido en Jesús, pero solamente en Cristo, no fuera de Él. Por eso necesitamos vernos a través de la obra de Jesús. Volvemos y otra vez leemos, en los cuales el Dios de ese siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que está Satanás allí operando, ¿cierto? En los que no ha creído en Cristo, ¿para que qué? ¿Por qué él ciega? ¿Cuál es el propósito de que no haya entendimiento? Él teme, él sabe lo que realmente puede pasar. ¿Y qué puede pasar? Que resplandezca la luz del evangelio de Cristo, de la gloria de Cristo. Amén. Este es un evangelio ¿de qué? De la gloria de Cristo. No dice de la debilidad de Cristo, no dice de la flaqueza de Cristo, no dice de lo que sufrió Jesús en la cruz, no dice de qué. Y la gloria es como algo que poderoso, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea que si predicamos un evangelio que de sufrimiento, de padecimiento, estamos hablando acerca de la gloria de Cristo. Él se murió y padeció por nosotros, pero ¿sabe qué? Él no se quedó allí en la tumba, Él resucitó y Él está sentado a la derecha de Dios Padre. Él es nuestro Señor resucitado y vive en nosotros. Y es un evangelio poderoso, porque nosotros ¿qué estaríamos predicando un evangelio si Jesús hubiera seguido allí en la tumba? Más desdichados seríamos nosotros. O sea, pobrecitos. Usted podría venir acá y decir, pobrecito el pastor, pobrecito la pastora. Están predicando un evangelio donde
El Señor se quedó allí crucificado, pero no, mi Señor no se quedó allí en la tumba, Él resucitó. Así que nuestro evangelio es un evangelio ¿de qué? De la gloria de Cristo. ¿Y Cristo qué es? No, ¿qué dice ahí? En la imagen de Dios. Jesucristo en la imagen. O sea que si usted quiere conocer a Dios, ¿a quién debe ver? A Jesús primero. ¿Se acuerda que el jueves hablamos acerca de dónde debe estar nuestra mirada puesta? En Jesús. En Jesús. Y usted, no sé si usted ha leído allá en el Antiguo Pacto, Moisés tuvo la oportunidad de entrar en la presencia de Dios. Esto lo habló María Eduardo hace 8 días. Ah, ¿no fue Yasmin? La pasada. Y él entró allí a la presencia de Dios, ¿cierto? Dice 40 días y 40 noches. ¿Se acuerda cuando las 10 mandamientos le fueron dados? Y él estuvo allí en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, porque su gloria es la misma presencia de Dios manifiesta. Usted sabe que Dios es omnipotente y omnipresente, o sea, Él está en todo lugar, pero su presencia no se manifiesta en todo lugar. ¿Solo se manifiesta en qué? Cuando le buscamos. O sea, nosotros necesitamos buscarle para hallarle. O sea, si tenemos una actitud pasiva delante de la gloria de Dios, no la vamos a encontrar. Nosotros necesitamos tener una actitud agresiva de buscarle. Su carne no va a querer hacerlo, pero nosotros debemos sobreponernos a nuestros propios deseos para buscarle a Él de una manera ¿qué? Activa y agresiva. Usted debe ser agresivo en su fe. Y me gusta mucho esta mujer de flujo de sangre. Ella fue agresiva. Ella no esperó, Jesús, impón mis manos. Uy, hasta que esta multitud, hasta que a veces uno le ha pasado que uno quiere hablar con alguien, ya cuando se vaya la mayoría de gente, ay sí, voy y le caigo. No, esta mujer con multitud y todo, ella dijo, si tan solo le tocare, yo seré sana. Ella fue agresiva en su fe. No veo una mujer pasiva allí. Ella se acercó a él y ¿qué? Y tomó poder. Si usted quiere ver la gloria de Dios, no va a funcionar de una manera pasiva. Señor, cuando sea tu voluntad, cuando tú quieras, me inquietes, cuando cuando esté bien para ti. No, no es así. Nunca va a ver la gloria de Dios. Su vida va a pasar aquí en esta tierra sin el propósito de Dios, sin entender lo que Dios quiere hacer, porque el propósito de Él es revelar su gloria a través de usted. Él lo quiere hacer. Él no es que quiere. En el antiguo pacto sí decía, la gloria de Dios era exclusiva mía. Pero sabe que Jesús habla y dice, así como tú me diste esa gloria, para que yo la dé a mis hermanos, o sea, a nosotros. Esa gloria está dispuesta para nosotros y Él quiere revelar su gloria, su presencia a través de nuestras vidas. ¿Cómo el mundo va a conocer de Dios si no es a través de usted y de mí? ¿Cómo va a saber que Dios sana? ¿Cómo va a saber que Dios quiere que usted sea prosperado si no es a través de usted y de mí? Amén. O sea que Dios quiere manifestarse a través de usted. Diga, Dios quiere manifestarse a través mío. Y Él espera que yo me ponga de acuerdo con Él. O sea que el balón no está en la cancha de Dios, porque muchas veces estamos esperando, Dios hace esto. El balón está en mi cancha y yo tengo que ser agresivo en mi fe. Yo tengo que empezar a actuar en la palabra de Dios. Y uno ve a Moisés, y Moisés, cuando se presentó ya en el monte, dice que Israel temió, porque eso era relámpagos y esa gente solamente temía de ir allá a la misma presencia de Dios. Pero Moisés fue a la presencia de Dios. ¿Y qué pasó cuando Moisés bajó después de estar 40 días y 40 noches? ¿Qué dice la Biblia? Que su rostro resplandecía. Sí, o sea, el mismo cuerpo de él tomó de esa vida de Dios, de esa gloria de Dios. O sea que usted está diseñado ¿para qué? Para tomar de la gloria de Dios. Amén. ¿Usted está diseñado para qué? Para tomar de la gloria de Dios. Pero cuando el pueblo veía a Moisés, en lugar de ponerse gozoso y contento porque la gloria de Dios se estaba manifestando a través de él, ¿qué hicieron ellos? Se asustaron. Ellos no entendieron, ellos no discernieron correctamente que era la presencia de Dios manifiesta allí. ¿Ellos qué? Se asustaron. Siendo la misma gloria de Dios, el pueblo no entendía. ¿Y qué pasó? Que realmente dice que Moisés tenía que ponerse después un velo sobre su rostro para que esa gente no se asustara. Entonces, ahora, eso naturalmente pasó, pero espiritualmente, ¿qué sucede? Igual, cuando ellos leen la escritura para ver la gloria de Dios, para ver el resplandor de la gloria que hay en la palabra de Dios, no hay un velo en la palabra, pero sí hay un velo en el corazón de ellos. ¿Sí? ¿Hay un velo en dónde?
y ellos no pueden entender, ellos no recibieron, aún Jesús vino y no lo recibieron, no entendieron, porque había un velo en donde, en su corazón se había ¿qué? Endurecido, ellos no recibieron a Jesús. Pero ¿sabe qué? Cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, el velo es quitado. Y usted puede ver la gloria de Dios. ¿Usted qué? Puede ver la gloria de Dios porque Jesús quitó el velo. El velo ha sido ¿qué? Quitado. Mire lo que dice 2 de Corintios 3, 16 al 17. Y ahora volvemos otra vez a 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 3, 16 al 17. 3, 16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar con el velo? ¿el velo qué es? Ese entenebrecimiento, esa ceguera, esa oscuridad. ¿Sí? ¿Va a ser qué? Cuando yo me convierto al Señor, ¿qué va a pasar con esa ceguera? ¿Va a ser qué? Quitada. Y versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que usted y yo podemos mirar hoy a cara descubierta al Señor. Ya no hay un velo que nos impida. Lo único es usted mismo. Usted mismo realmente está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste a través de usted. Usted es el único impedimento. Pero Dios quiere revelarse a través de su vida. Porque el velo ya espiritualmente ha sido ¿qué? ¿Quién lo quitó? Jesús. Volvemos a leerlo. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿cuántos convertidos al Señor? El velo se ha quitado. O sea, esto no es que va a suceder. Esto es algo que ¿qué? Que ya sucedió. ¿Qué pasó? ¿El velo qué? Fue quitado. El velo fue quitado. Vino la luz. Amén. Vino la luz a nuestros espíritus. Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que para algunas personas, ¿cómo está el evangelio? Está encubierto. Está encubierto. ¿Y si tiene familiares usted? Donde hay que sonido. Está encubiertos el evangelio. No porque Dios así lo quiera, sino porque el Dios de ese siglo que hizo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Muy bien. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás es el que está en control de este mundo. ¿Y Satanás qué vino a hacer según Juan 10:10? Robar, ¿qué? Matar y destruir. ¿Y Jesús a qué vino? A darnos vida, y vida más o menos así como mi chicato. No, dice vida en abundancia. Si nosotros no estamos andando en la vida abundante que Dios da, es que últimamente no lo estamos mirando a Él. No lo estamos mirando a Él. No se trata de Él. Se trata es de nosotros. Él ya lo hizo todo por nosotros. Nosotros necesitamos estar enfocados en Él. Santiago 1:17 dice, Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué me está diciendo la Biblia? Si algo bueno viene, ¿es de quién? Si yo recibo una provisión financiera, ¿quién inquietó a esa persona para dar? Fue Dios. Eso no se lo puso el diablo. Eso no se lo puso el diablo. Que usted llegue y le dé a una persona que necesita. El diablo no le va a poner eso. No, pero Dios sí que. Dios lo hace. Amén. Entonces, toda dádiva y todo don perfecto desciende ¿de qué? De lo alto, del Padre de las luces. O sea, allí, ¿qué dice el Padre de las luces? Que en Él no hay ¿qué? Tinieblas. Allí no hay oscuridad, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces usted ya por simple lógica o regla de tres, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo viene ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Ya usted conoce. Si viene a robar, matar y destruir, usted ya sabe de dónde viene. No es más. Si usted empieza a colocarle más argumentos, a atacar más conclusiones y eso, usted se quiere enredar la vida. Simplemente se la quiere enredar porque se la quiere enredar. La Biblia es sencilla, ¿sí? Pero sencillamente a veces la queremos ¿qué? Complicar. Todo lo bueno viene de Dios y lo malo viene del diablo y punto. Esa es una doctrina sencilla y básica, pero a veces la complicamos.
Entonces, el diablo, ¿qué está haciendo? Impidiendo que la gente reciba las buenas nuevas de salvación. Él no quiere que la gente sea libre. Entonces, volvemos otra vez. Dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los creyentes. ¿Sí? Amén. De los incrédulos, ¿cierto? Nosotros, Él no tiene autoridad, porque Él es el Dios de este mundo, no nosotros, ¿cierto? Pero Él sí que, con el mundo, ¿qué hace? Le cegó el entendimiento. Diga, yo puedo ver. Porque Jesús quitó, ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Quitó el velo, quitó el velo. Espiritualmente Jesús quitó el velo. O sea, si usted dice, no, es que yo no entiendo, yo no puedo ver, pues empieza a decir, Jesús quitó el velo, tú quitaste el velo, y yo puedo ver espiritualmente, y yo puedo entender que yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Usted tiene que hablarlo, porque a veces, no, es que a veces como que nos conformamos a lo que pasa en el mundo y como que lo aceptamos tan fácil, porque hay lógica, porque hay un racionamiento, pero no. Nosotros ahí es donde, como ya nos sacudimos. No, la palabra es la verdad. Y ella me dice que yo puedo ver, que yo puedo entender que fui trasladado de tinieblas a luz. ¿Sí es así o no? Amén. Podemos ver. ¿Y el Espíritu Santo qué va a hacer? Va a iluminar nuestros sentidos espirituales para que podamos comprender quién es Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la riqueza que Él nos ha dado entre los santos? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder en nosotros? Entonces, ¿eso dónde lo encuentra? Eso que acabé de hablar. Efesios, ¿qué? 1:17 al 23. Usted ve a Pablo, y Pablo no está orando, Señor, dale a los de Éfeso allá carro, casa, beca, Señor, para que vivan súper contentos. No, el que está orando, Señor, que ellos puedan ver, que ellos puedan ver. Pablo lo tenía claro. Esto es una cuestión de que lo veamos, y lo veamos como espiritualmente, porque ya fue dado. El problema es que muchas veces muchos cristianos pasan su vida y han pasado llorando, tristes, quejándose, pidiendo al Señor cosas, y resulta que Dios ya lo dio. Ya lo dio. El problema no es que lo dé, el problema es que no entendemos que ya nos fue dado en Cristo Jesús. Ya nos fue dado en Él. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestros ¿qué? Ojos espirituales sean ¿qué? Abiertos. Ojos espirituales ¿qué? Abiertos. ¿Y quién nos da entendimiento de estas cosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de revelación, el Espíritu de sabiduría, y Él viene a darnos entendimiento espiritual de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Entonces, no solamente nos quedamos allí en la petición, sino que también andamos en la luz que vamos teniendo. Porque a veces nos quedamos solamente allí en Efesios, pida y pida, Espíritu de sabiduría y revelación, y no empezamos a andar en la luz de lo que ya Él nos ha dado. Él espera que usted y yo andemos en la luz que ya tenemos. Sí, porque se puede usted quedar allá solamente plantado en Efesios, Señor, Espíritu de sabiduría y revelación, pero ya hay entendimiento, empieza a andar en la luz que ya tienes, empieza a actuar en esa luz, ¿cierto? Aún Efesios, usted lee Efesios 1:17 y Efesios 2 y da entendimiento de eso. Al principio de Efesios dice que nosotros antes estábamos como el mundo, como los incrédulos. ¿Cómo estamos? Ciegos, ¿cierto? ¿Y qué es una persona ciega realmente? Es una persona espiritualmente muerta, pero también es una persona que es controlada ¿por qué? Por la carne. Y la carne lo controla usted de tres maneras. Escuche muy bien. A través de pensamientos, emociones y voluntad. O sea que su carne influenciaba para que usted tomara decisiones. Su carne influenciaba ¿en qué más? En sus emociones y también en sus pensamientos. Esa es la forma perfecta en que el diablo agarrarlo a usted como un títere. Sí, a través de la carne lo agarra para un lado y para el otro. Todos tenemos carne, ¿cierto? Todos tenemos carne. Y esa era la manera como el diablo operaba a través de usted. A través de su carne, a través de sus emociones, a través de sus pensamientos y su voluntad, sus decisiones. Pero ¿qué hizo Jesús? Cuando recibimos a Él como Señor y Salvador, nos trasladó de tinieblas a luz. Nos hizo una nueva creación en Cristo Jesús. Y dice que fuimos salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y fuimos salvos por medio de la fe, ¿para qué?
para buenas obras, para que andemos en ellas. O sea que no solamente entendamos que Él quiere darnos sabiduría y revelación, pero también quiere que ¿qué? Que nosotros andemos en esas buenas obras que Él preparó de antemano. O sea, hay unas buenas obras que están ya preparadas y necesitamos andar en ellas. Necesitamos andar en ellas. Pero ¿cómo la vamos a andar? Primeramente, pidiendo ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. Pero no se queda allí nada más. Empieza a ¿qué? Andar en la luz de la palabra. El problema es que ya tenemos luz y nos retrocedemos. El problema es que tenemos luz y no de la palabra de Dios. No queremos hacer la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros podemos ver, oír, que las ovejas oyen su voz, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Así que todo velo ha sido ¿qué? Quitado. Pero los incrédulos, ¿qué pasa si tienen qué? Un velo. Ellos sí no pueden ver. O sea que orar por espíritu de sabiduría y revelación en un incrédulo, ¿será que va a hacer algo? No, ellos ¿qué necesitan? Que el evangelio sea predicado. Porque Jesús es el que quita el velo. Amén. Ellos necesitan recibir a Jesús como Señor y Salvador. Los incrédulos todavía no han podido ver porque ellos tienen ¿qué? Un velo, y hay demonios allí tratando, encegueciendo su entendimiento por medio de su carne. Los demonios allí ayudan a que sus oídos espirituales sean cerrados. Ahora usted y yo tenemos autoridad. ¿Usted y yo qué? Tenemos autoridad. Dice la Biblia que tenemos autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Usted y yo podemos hacer que otras personas sean libres, los incrédulos. Nosotros no debemos retener el evangelio, nosotros debemos predicar el evangelio. Una forma para ejercer la autoridad sobre un incrédulo, sobre una persona que no cree en Jesús, es esta oración. La voy a decir acá, pues si alcanza a anotarla, anótela, si no, en YouTube usted la puede después buscar. Pero usted puede declarar sobre una persona que es incrédula, ¿cierto? Tal vez un familiar, un amigo. Usted puede decirle: en el nombre de Jesús, todo velo se rasga. Satanás no tiene ningún derecho legal de tocar el entendimiento de esta persona, y yo declaro que cuando la palabra sea predicada, cuando el Espíritu Santo esté hablando al corazón de esa persona, ellos van a recibir. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Usted está tomando autoridad. Que el enemigo deje de estar allá, ¿qué? Encegueciendo, como colocando esa venda de entenebrecimiento. Usted está ejerciendo autoridad sobre todo el poder del enemigo, para que toda venda sea quitada y para que la luz del evangelio ¿qué? Resplandezca en su corazón. Bueno, la voy a repetir, pero después la pueden buscar en el YouTube. La última vez. En el nombre de Jesús, todo velo se rasga. Satanás no tiene ningún derecho legal de tocar el entendimiento de esa persona. Y yo declaro que cuando la palabra sea predicada, cuando el Espíritu Santo esté hablando al corazón de esa persona, ellos van a recibir. Segunda de Corintios 4:4 estábamos. Entonces la Biblia me está diciendo que es Satanás el que ¿qué? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ahora, ¿con qué propósito? Para que la luz del evangelio de la gloria de para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que no, Satanás no desea que ¿qué? Que resplandezca la luz del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Las buenas nuevas, pero ¿cuál es el evangelio? El evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio no es de los padecimientos de Cristo, es el evangelio de ¿qué? De la gloria de Cristo. Del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sabe que la palabra de Dios nunca desvincula a Dios de su gloria? Cuando uno encuentra desde a Adán, desde el huerto, desde el jardín del Edén, uno encuentra a Dios ¿qué? Paseándose o caminando con Adán en el huerto y manifestando ¿qué? Su gloria. Y usted ve al final del Apocalipsis que Dios de gloria va a volver como el Rey de gloria, y por último va a entregar el control al Padre de gloria. O sea que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿qué revela? La gloria de Dios. O sea, la Biblia es una historia de la gloria de Dios. ¿Y sabe que Dios había puesto al hombre a gobernar?
Y Él no lo coronó con oro. ¿Con qué lo coronó? Salmos 8:5. Salmos 8:5. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste ¿de qué? De gloria y de honra. El hombre no le fue dada autoridad con una corona de oro. Le fue dada autoridad con una corona ¿de qué? De su misma gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su misma presencia. Es la misma presencia. La gloria y Dios no se pueden separar. Gloria y Dios es lo mismo. Amén. La gloria de Dios es su misma ¿qué? Presencia, pero de manera ¿qué? Manifiesta, tangible. O sea, cuando Pablo iba camino a Damasco y Jesús se le reveló, ¿se acuerda quién era Saulo mejor? ¿Quién era Saulo? Un radical judío que mataba cristianos. Y él era muy radical, o sea, él era muy radical. Pero cuando se le presentó Jesús, el Señor de gloria, ¿qué pasó? Fue transformado. Él fue transformado. O sea, usted no puede estar ante la gloria de Dios y su vida no ser transformada. O sea, su gloria es tan influyente, tan poderosa, que usted no puede seguir normal. Usted tiene que ser ¿qué? Transformado. Y necesitamos la gloria de Dios. ¿Y quién busca? ¿Será que es Dios el que no quiere mostrar su gloria? ¿Quién debe buscar la gloria de Dios? Yo. Por eso les estaba diciendo, no podemos ser pasivos con la gloria de Dios. Necesitamos ser ¿qué? Activos, agresivos, ir un poco más allá, orar un poco más allá, buscar de Él más allá, de lo que siempre hemos buscado. Necesitamos en este tiempo la gloria de Dios siendo manifiesta. Amén. Esto no se trata de religión, esto no se trata de solamente venir a la iglesia. Anhelamos su presencia y necesitamos que su gloria sea manifiesta a través de nosotros. El mundo necesita conocer de Jesús y lo va a conocer solamente por la gloria de Dios. Y Él ha prometido que toda la tierra va a ser llena de su gloria, pero eso es porque hay una iglesia que le cree. Así que Dios, cuando lo coronó de gloria al hombre, ¿qué le estaba diciendo? Tú vas a gobernar toda la tierra, pero para gobernarla necesitas, ¿qué es la gloria? Su presencia. Y para gobernarla, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? De mi presencia, le está diciendo el Señor. Amén. De mi presencia. O sea que nosotros no podemos ejercer autoridad espiritual si no estamos llenos de la presencia de Dios. No podemos. O sea, si no estamos llenos de Él, estamos dando un paseo en el cristianismo. O sea, esto en el cristianismo es todo o nada. ¿Es qué? Todo o nada. Todo o nada. O si no, simplemente vamos a dar un paseo. ¿Qué pasó cuando el hombre cayó? Cuando pecó. Él lo primero que hizo fue que se sintió ¿qué? Desnudo, ¿cierto? Desnudo. O sea, él fue destituido, lo que dice la pastora, de la gloria de Dios. Fue destituido de la gloria de Dios. Salió de ese lugar de justicia para verse a sí mismo. Cuando uno deja de estar en la presencia de Dios, de estar enfocada en Dios, se empieza a enfocar ¿en qué? En uno mismo. Y sabe que uno mismo realmente es muy inferior. O sea, ante las pruebas, ante las circunstancias de la vida, ante muchas cosas, uno realmente es muy inferior, ¿sí? Muchas cosas que uno no puede, uno está limitado. Hay muchas cosas que uno no puede hacer. Por más títulos que usted tenga, por más cosas que haya alcanzado, vamos a estar limitados. ¿Y va a llegar qué? Inferioridad. Entonces, cuando yo estoy centrado en mí mismo, ¿cómo me voy a sentir ante la vida? Inferior. Y la vida va a ser muy dura para mí. Pero cuando yo entiendo que no se trata de mí, sino se trata de quién vive en mí y lo que yo soy en Él, yo puedo afrontar la vida de una manera diferente, ¿sí? Porque Él me ha dado su propia justicia, Él me ha dado de su misma presencia, Él me ha dado autoridad para yo sobrepasar por encima de las pruebas. Entonces, no me centro en mí mismo. El cristianismo no es centrarme en mí mismo, en lo que yo puedo ser, en lo que yo puedo llegar a ser. El cristianismo se centra ¿en quién? En Jesús, en Jesús. Yo tengo que centrarme en Él. Amén. Así que el hombre, cuando se alejó de Dios, empezó a enfocarse ¿en qué? En sí mismo, y se dio cuenta que estaba ¿cómo? Desnudo. Ya se dio cuenta que era inferior, ¿cierto? Estaba desnudo, porque fue destituido de la gloria de Dios. Y por causa de eso, no pudo caminar más como Dios deseaba en este mundo. No existe tal cosa como ejercitar la autoridad espiritual sin la gloria de Dios.
O sea, usted no puede ejercitar autoridad espiritual, sino que está lleno de ¿qué? La gloria de Dios y por lo tanto de la presencia de Dios. Muéstrame una persona que puede ejercitar su autoridad espiritual y yo le voy a mostrar que es una persona que tiene comunión con Dios y que carga con la presencia de Dios. O sea que no existe un buen rey si no es un buen sacerdote. Si primero no es un buen sacerdote. El sacerdote está llamado ¿a qué? A ministrar en la presencia de Dios. Amén. Pero necesitamos primero pasar tiempo en su presencia para poder ejercer autoridad. O sea que usted primero tiene que estar con el Dios de gloria para poder utilizar esa autoridad en este mundo. Conocerlo a Él es conocer su gloria. O sea, Él y la gloria es ¿qué? Lo mismo. Y conocerlo a Él es conocer ¿qué? Su gloria. O sea, ¿dónde yo voy a conocer la gloria de Dios? O sea, si es un término por allá que yo no entiendo cómo es que es eso. Bueno, ¿qué necesita pasar? Tiempo en su presencia. Y cuando usted pasa tiempo en su presencia, usted va a conocer la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo es cambiado. Cosas tal vez en su vida que ha costado muchos hábitos que le ha costado vencer. Situaciones en su vida que han sido totalmente un calvario para usted. Cosas que usted ha estado llevando pesada por mucho tiempo. Tiempo en su presencia, lo cambia todo. Un evangelista decía, lo que a mí me hubiera costado 50 años, el Espíritu Santo lo hizo en un año. Y es así, esa es la verdad. Necesitamos pasar tiempo en su presencia. No simplemente es cuestión de información, que sepamos cosas de Él, sino que dice la Biblia. La Biblia no dice, sabrás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí dice eso la Biblia? Sabrás la verdad y la verdad lo hará libre. No es una cuestión de información, es una cuestión de conocer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando la Biblia habla, la palabra conocer se refiere a intimidad. ¿Sí? Cuando dice Adán conoció a Eva, significa que tuvo ¿qué? Intimidad. Cuando la Biblia me está diciendo y conoceréis la verdad, no se refiere a solamente tener una información, de que yo la sepa, sino que yo tenga intimidad con ella, que yo la conozca. Es algo íntimo y algo personal, o sea que tiene que ver con una relación. Usted simplemente no fue llamado a saber cosas, usted fue llamado ¿a qué? A conocer, a tener intimidad y relación. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. Entonces nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces dice, mire esta frase, dice, porque Dios, ¿quién es Dios? Aquí se refiere a quién, Dios Padre, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús es conocido como ¿qué? La luz del mundo, ¿cierto? Y Él mandó que de las tinieblas, desde el mismo mundo, resplandeciese la luz. Es el que resplandeció ¿en dónde? En su corazón. O sea, Jesús fue enviado ¿a dónde? A habitar en su corazón. Él encendió allí una lámpara. ¿En dónde? En su espíritu. Por eso el velo fue ¿qué? Quitado. O sea, ¿en dónde viene entendimiento para usted? En el espíritu. La lámpara está aquí, ¿sí? La lámpara, ¿dónde está? Diga, yo tengo una lámpara aquí. Pero para que una lámpara funcione, ¿qué necesita? Una lámpara antigua, ¿qué necesitaba para que hiciera combustión? ¿Qué necesitaba, tío? Aceite, ¿cierto? Aceite necesitaba. ¿Y quién es el aceite? El Espíritu Santo. O sea que para que esa lámpara interna esté encendida y no esté allí que se apaga, ¿qué necesita? Aceite. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Amén. La venda fue quitada. Puede hacer que esa luz ¿qué? Sea pequeña. O puede hacer que haga una gran llamazón, ¿cierto? Y que venga esa luz. Así que esa luz del mundo resplandeció ¿en dónde? En
mi corazón. Esa lámpara vino a habitar en mí. Jesús es la lámpara que alumbra mi camino. La palabra de Dios es lumbrera delante de mi camino. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Jesús trae entendimiento. Jesús quita la vela. Usted diga, deje de decir yo no entiendo. Usted diga, la luz habita en mí, por lo tanto yo entiendo la palabra. Yo entiendo lo que Dios me mandó a hacer. Yo entiendo lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo. Yo entiendo mi propósito en Cristo. Yo entiendo a qué he sido llamado. Yo entiendo que no estoy de paso en esta tierra. Yo entiendo que Él ha colocado eternidad en mi corazón para hacer su voluntad, para hacer su propósito en mí. Andamos en la luz. Reconocemos la luz, consideramos la palabra de Dios como verdad. El problema es que no la estamos considerando y preferimos considerar ¿qué? Lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, nuestras emociones son más fáciles, pero la palabra dice que cuando que de las tinieblas resplandeciese la luz, y es el que resplandeció en nuestros corazones. Hay luz, hay sabiduría, hay entendimiento en nosotros. Él habita en nuestros corazones. Aleluya. Y si no estamos viendo mucho eso, ¿qué necesitamos? Para que esa llama empiece a encenderse. Avivar. Necesito avivarme. Diga, necesito avivarme. Necesito avivarme. El Espíritu Santo va a encender ese fuego en nuestros corazones. El aceite va a mantener esa lámpara encendida. Pero tenemos que avivar ese fuego. Y entre más avive ese fuego, ¿qué va a pasar? Más luz va a venir a mi vida. Para que usted pueda entender más lo que usted es. Ahí sí se cumple Efesios 1, 17 al 23. Más lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos hacer. Mire lo que dice Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que nosotros ha manifestarse. Entonces, esto no se refiere, esto no se refiere a la gloria que le será dada cuando usted llegue allá en el cielo. No, porque dicen, no, es la gloria venidera. No. Sino que dice que vendrá el día, ¿vendrá qué? El día que cuando usted esté delante del Señor y lo que está dentro de ti, tú lo verás. ¿Qué va a pasar? Va a haber un día, si usted continúa así, buscando de Él, anhelándole, avivándose fuego en su corazón, vendrá el día que usted espiritualmente, ¿qué va a ver? Lo que está dentro de ti. ¿Y qué está dentro de ti? ¿Qué hemos estado hablando? La luz, ¿cierto? La gloria de Dios, ¿cierto? Eso va a ser ¿qué? Evidente en usted. Y yo les dije, habrá muchos cristianos tristes un día porque han estado rogando mucho, han estado clamando mucho y no se han dado cuenta que ya lo tenían. El evangelio se trata no de algo que va a ser hecho, el evangelio se trata de algo que ya fue ¿qué? Hecho. Diga, ya fue hecho. Ya fue hecho. Aleluya. Jesús vino a vivir en mi corazón. Él vino a iluminar algo. Él vino para que usted pudiera ver algo. Algo que el diablo había robado del hombre. Para que usted pudiera conocer de manera íntima y personal. Ese fue siempre el deseo que Dios tuvo para su pueblo. Dios siempre ha querido que su pueblo conozca su gloria. Eso siempre ha estado ahí. Pero depende de quién? De mí. No simplemente que yo tenga información, sino que ¿qué? Que le conozca. Y para eso usted va a tener que estar colocando su mirada en Jesús. Usted va a tener que colocar su mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa autor y consumador? Que por medio de Jesús viene la fe, pero por medio de Jesús también su fe es perfeccionada. Así que yo cuando coloco mi mirada en Jesús, cuando yo lo contemplo a Él, voy a ser transformado de gloria en gloria a su misma imagen por el Espíritu del Señor. Aleluya. Y por último, ya para terminar, vamos a Isaías
capítulo 6, versículo 1 al 9. Isaías 6 del 1 al 9. Dice, en el año que murió el rey Usías, ¿sabe que Usías fue un excelente rey? Muy buen rey, solamente que cometió una falla al final y murió sus últimos días enfermo y finalmente falleció. Pero fue un buen rey y era muy amigo con Isaías. Eran muy parceros. Y sí, eran reparceros. Tanto que el rey en cierta manera era su soporte financiero, su soporte de amistad de Isaías. Y cuando murió Usías, ¿qué pasó? Él tuvo que colocar su mirada en la fuente de toda provisión. Y dice que en ese año que murió el rey Usías vino revelación o una visión a Isaías. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué son esas de sus faldas? Se refiere a la gloria de Dios. La gloria de Dios que quiere llenar el templo. No solamente a algunos, quiere llenarnos a todos, ¿cierto? Que su gloria sea evidente, siendo llenándonos a nosotros. Versículo 2. Por encima de él había ¿qué? Serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra ¿qué? Está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces la gloria también se manifiesta de muchas maneras. En el Antiguo Testamento se manifestaba a través de humo, a través de una nube, a través de una voz suave y apacible, a través de un silbido, ¿sí? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Sabe que Isaías, usted lee en el capítulo 5, Isaías, eso era, ay de estos hombres, ay de estas mujeres, un montonón de ay quejándose de aquello, de aquello, de aquello, de aquello. Pero cuando tuvo un encuentro con la presencia de Dios, ay de mí. Cuando estamos muy quejetas y cuando estamos como echando muchas quejas de otros, no estamos pasando tiempo en la presencia de Dios. O sea, él reconoció en su presencia, ay, 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 pailas. Y dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tus pecados. O sea, su presencia nos va a manifestar la justicia de Dios en nosotros. Aleluya. Todo culpa, todo pecado es borrado en su gloria. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. O sea que su gloria que quiere revelar, el propósito que Dios tiene para usted. Amén. La gloria que quiere revelar, el propósito. Que no es en sus fuerzas, que no es una habilidad, que no es sino que es ¿con qué? Con mi espíritu. Pero usted, ¿cuándo va a tener entendimiento, revelación de que no es con sus habilidades, sino cuando usted le conoce a él, cuando usted sabe lo que él puede hacer? Fíjese que Isaías tuvo revelación de la presencia de Dios y automáticamente ¿qué hizo? Yo delante de él no puedo hacer nada, ¿cierto? O sea, él se comparó con él y dijo, pailas, nada que hacer. Pero él reconoció la habilidad de Dios, él reconoció su santidad, su poder. Así que necesitamos tiempo en su presencia. Si queremos conocer a qué él nos ha llamado a hacer, ¿cuántos quieren conocer su propósito? Necesitamos ¿qué? Enfocarnos en él. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Así que necesitamos tiempo en su presencia. Fíjate, el jueves, uno como hombre espiritual no empieza a alejarse de Dios por el pecado.
uno como hombre de Dios empieza a alejarse de Dios cuando se desenfoca de Él. Amén. Necesitamos enfocarnos en Él. No, el enfoque no somos nosotros mismos. El enfoque es Él, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Gloria. Pongámonos de pie.